porque preparé una cosa y luego Dios me puso otra. Tal vez quiso que subrayáramos los eventos extraordinarios y sobrenaturales que Él tiene para nuestra vida. Entonces, la vez pasada dijimos que Jesús calma la tempestad y hizo una pregunta a sus discípulos, una pregunta desesperada: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué es lo que fallaba en la fe de los discípulos? Hoy esa pregunta continúa y por eso quise traerla. Recuerden que para hacer lo que es la autopista de la fe se necesita la repetición, hermanos. Recordamos cómo se sucedió en Josué cuando le pide varias veces: esfuérzate y sé valiente. Se repite cuando manda Elías a su siervo a ver la nube, a ver si aparecía, y regresa y dice: no hay nada, Señor. Ves otra vez, y no hay nada, y otra vez, a 7 veces lo mandó, y a las 7 dijo: bueno, veo una nubecita como del tamaño de la palma de la mano que se levanta allá. Dijo: pues anda, dile que se apresure porque viene una inundación, va a llover sobremanera. Y era algo grande y maravilloso porque tenía 3 años de no llover. Pero en esa repetición es que Dios quiere que nosotros construyamos nuestra fe. ¿Cómo se construye esa autopista de fe? Dijimos que nuestro cerebro no acepta, no da enter, porque no estamos preparados para atender los eventos sobrenaturales de Dios. Y es que Dios nos pide que nos preparemos para eso. ¿Cómo? En la repetición de su lectura, de su palabra, y soportando las pruebas y saliendo adelante. Hoy tenemos una prueba porque al parecer muchos estudiosos coinciden en que Dios, ¿verdad? Jesús los quiso probar a sus discípulos. Eran unos tiempos especiales, ¿verdad? Y los quiso probar y enseñarles, ¿verdad?, lo que es la fe y sobre todo no dudar. Cuando vas viendo a Jesús, cuando una petición tienes para Él, no distraer los ojos ni a derecha ni a izquierda, porque vas a caerte, igual que Pedro. Entonces tenemos que ir siempre dirigiendo nuestra mirada al Señor. Y lo de las repeticiones, hermanos, recuerden que cuando Elías fue a ocultarse en Sarepta con la viuda, que ella le iba a dar asistencia, el niño de ella enferma y muere. Y entonces la viuda le dice: te he dado asistencia y mi Dios me paga con eso, me matas a mi hijo. Dijo: no hay ningún problema. Él lo sube al aposento alto y va y se tiende encima de él. Y se tiende por 3 veces, hermano. Y a la tercera vez le pide a Dios que le traiga el alma al cuerpo de ese niño. Y se la trae. Entonces, no nos cansemos de repetir, porque en eso se hace la autopista de nuestra fe. ¿Cómo sucede esto? Dicen los científicos: tú vas al trabajo o a la tienda, te sabes los semáforos, te sabes las vueltas, y al último nuestro cerebro ya no se cansa, se puede hacer hasta con los ojos cerrados, se hace en automático, y nuestro cerebro, sus neuronas se optimizan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la autopista de la fe en nuestro cerebro va a aceptar estos eventos extraordinarios de Dios, y entonces abrimos nuestra mente a los milagros y a la acción poderosa de nuestro Señor. En Jesús habla sobre el mar, viene la gran pregunta, cuando le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y increíblemente, cuando Él sube a la barca, también cesa el viento. Entonces los discípulos asombrados dicen: bueno, verdaderamente eres hijo de Dios. Los convence. Jesús sabe que tiene que hacer algún evento sobrenatural. Desde el momento de caminar sobre el mar, nadie hasta el momento había caminado sobre el mar, ni lo ha hecho hasta hoy. Como decía el pastor, muchos dicen que es que había hielo, y por eso, y entonces si había hielo, ¿por qué se cayó Pedro, verdad? No es cierto. Tenemos que empezar a darle cabida en nuestra mente a esos eventos, para que se ensanche nuestra fe y pueda crecer. Pero para esto, ¿quién era Jesús? ¿A cómo llega al pueblo de Israel? ¿Quién dijo que iba a venir? Vamos a enlazar un poco, hermanos, lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para encontrarnos qué es lo que pasó en ese momento por la mente de los discípulos y sobre todo por la mente de Pedro. Dice: para entender un poco más el plan de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a rescatarnos y a restaurarnos, preparándonos para la vida eterna, vamos a enlazar el Antiguo y Nuevo Testamento del libro de Malaquías, que significa mi mensajero. Es el último libro del Antiguo Testamento, y el anterior a él, Zacarías, significa Dios recuerda. Podemos entender que los caminos de Dios no solo son lo mejor para Dios, sino también lo mejor para nosotros. Una persona que está enamorada del Señor también tendrá amor y compasión por otros. El plan divino de redención a través de Jesucristo fue establecido desde que el primer pecado entró en el mundo.
Dios con Zacarías recuerda juicio a las personas y naciones desobedientes. Dios quiere obediencia, no hipocresía, y anuncia la venida del Mesías y su reino. Zacarías 1:3 dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Zacarías 1:5 dice: vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Dios consuela a su pueblo Israel en medio del hambre y la sequía, tras el retorno de su pueblo después del cautiverio. Sus profetas traen ánimo, sus profecías traen ánimo y muestran la misericordia y amor de Dios por ellos. En Zacarías 2:8 dice, porque el que os toca, les dice Dios, toca a la niña de su ojo. Que eso es lo que le hacen, si eso le hacen a Israel, tocan la niña del ojo de Dios. En sus profecías sobre el Mesías incluyen el renuevo de justicia. Zacarías 3:8, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, en la promesa de la restauración de Jerusalén. En 8:2 dice, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Nuestro Dios así era, su ira no se podía contener cuando algo sucedía. Y dice, los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El futuro rey de Sión prometido en su nuevo pacto y plan de salvación es Jesucristo. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:10 dice, y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Dios tiene un plan que incluye toda la historia, hermanos. A través de los años, la humanidad ha avanzado muy poco espiritualmente, y por lo tanto, el Antiguo Testamento termina con la palabra maldición, es decir, juicio. Sin embargo, esta palabra está en la promesa de que Elías vendrá a restaurar los corazones de los padres. Esto se cumple en la venida de Juan el Bautista, que prepara el camino para Jesucristo 400 años después del mensaje de Malaquías. En 3:16 dice, fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Malaquías 3:17 dice, y serán para mí especial tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. En Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El Antiguo Testamento concluyó con los profetas de Dios que predecían la venida del ungido, que entraría a la historia para traer redención y liberación a su pueblo. 400 años después, el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo, que revela el cumplimiento de estas profecías en Jesucristo. El Mesías largamente esperado, Mateo, un cobrador de impuestos, es llamado por Jesús para convertirse en uno de los 12 apóstoles. Este evangelio de Mateo a menudo es de un testigo ocular. Jesús habla más en Mateo que en los otros evangelios, y sus discursos de enseñanza incluyen el Sermón del Monte, la comisión de los 12, las parábolas del reino, la comunión con el reino y el discurso en el Monte de los Olivos acerca del futuro. Durante la semana final de Jesús tienen lugar su traición, juicio, crucifixión, sepultura y resurrección. Y concluye Mateo con la gran comisión, un llamado a todos los creyentes. Mateo cita muchos libros del Antiguo Testamento para dar solidez a la declaración de que Jesús es el cumplimiento del Mesías prometido, el Salvador del mundo. El término reino de los cielos es usado
constantemente y repetidamente por Mateo para presentar las buenas noticias de que Dios está presente en la persona de Jesucristo y vive para reinar en las vidas de los hombres. Este término no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios verdadero, pero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los parámetros de Dios son elevados, pero el ejemplo que nos dio en Jesús, hermanos, es perfecto. Cristo es suficiente para cualquier necesidad que tengamos. Los caminos de Dios son infinitamente más altos que los caminos del mundo. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para redimir a un mundo perdido con su sacrificio perfecto y aceptable. En Mateo 1:20 dice: el ángel del Señor le dice a José: no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y en el 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el 2:1 dice: nació Jesús en Belén de Judea, y viniendo unos magos del oriente a Jerusalén, preguntan confirmando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. No dejemos de asombrarnos, hermano, porque el asombro creo que es un deleite para Dios. Es un gozo para Él de ver que nosotros le servimos y le adoramos en humildad y con corazón contrito y humillado. Es ahí que abrimos las puertas a que Dios se manifieste en nuestra vida sobrenaturalmente. Cuando el nacimiento de Jesús, Dios ofrece señales en el cielo y en la tierra. Esos magos venían de muy lejos siguiendo una estrella. Era una señal en el cielo de que algo muy grandioso iba a suceder. Dice en el 3:3: vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues de este profetizó Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y en el 3:16 dice, como la primera señal: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí una nueva señal celestial, hermanos. Los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús principia su ministerio en tierra de Zabulón y de Neftalí, como había dicho el profeta Isaías 4:15, dice: tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. En Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En 4:17 dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Junto al mar de Galilea llamó a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano. En el 4:19 dice: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pasando de ahí llamó a Jacobo y a Juan su hermano, que también eran pescadores. Y en el 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermosas palabras dijo de los creyentes: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No servirá para nada, y será echada fuera y hollada por los hombres. Y vosotros sois la luz del mundo. En el 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús enseña por parábolas, y en Nazaret enseñándoles se maravillaba de él, y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? En Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero?
Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid, llevad mi yugo, todos vosotros, y aprended de mí, porque dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, ¿verdad? Mirad que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este contexto, Jesús y sus discípulos vienen del milagro de alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Y ellos, aún sin asimilar esto, ven a Jesús andar sobre el mar. Un evento extraordinario y sobrenatural, hermano. En 14:28, primera, dice ahí: entonces le respondió a Pedro y dijo: Señor, cuando va caminando, ¿verdad?, Jesús le dice, cuando lo ven andar sobre el mar, se turban, tienen miedo, es un fantasma. Y les dice Dios, Jesús: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En el 14:29 dijo, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En Mateo 14:3 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué sucedió? Pedro se desenfocó del Señor Jesús, y entonces fue que el milagro se suspendió, hermanos. Nosotros, tal vez pasando por la prueba, tenemos la oportunidad, le pedimos a Dios, y a veces queremos que en la primera llamada: Señor, pues ya te lo pedí, Señor. Recuerde que Elías fueron 7 veces que lo mandó, y aquel fueron 3 veces que se posó sobre el cuerpo para traerlo a vida. Y tantas enseñanzas que nos da cuando a José le dice: esfuérzate y sé valiente, se lo repite 3 veces. Entonces no nos cansemos de pedirle, y podemos crear nosotros la paciencia, y la paciencia trae mejores cosas. Ahorita lo vamos a comentar. Entonces, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es la gran pregunta. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y en 14:33 de Mateo dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta declaración se vuelve a confirmar en la confesión de Pedro, hermanos. En Mateo 16, del 13 al 20, preguntó Jesús a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contestan: unos dijeron Elías, Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Mateo 17, del 1 al 7 dice: Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Un evento más sobrenatural que les muestra a estos hombres que eran rústicos, hermanos, eran pescadores, pero Jesús les tiene que construir su autopista de fe. Ellos ven que vienen Moisés y Elías hablando con él. Pedro ofrece a Jesús enramadas para ellos. Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. En San Juan del 5, 19 al 25 dice: Jesús les hace saber su autoridad como Hijo de Dios, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice Jesús: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No dudemos del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él nos aconseja con amor: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis. Cuando le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, hermanos, depende toda la ley y los profetas. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Podemos, hermanos, decir de Jesús sin dudar, como los discípulos en aquella hora dijeron: verdaderamente es el Hijo de Dios. Y no apartaremos nuestra mirada de ti, Señor, para no caer como Pedro, quien dejó de verte y se hundía, pues no se sostenía en tu mirada de amor y de poder. Las pruebas son el método de Dios para purificar y afirmar nuestros corazones, hermanos. Pero en medio de la prueba, en medio de la tormenta, Dios nos dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Recordemos a Josué cuando le dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios quiere purificar nuestros corazones y ensanchar nuestra fe, hermanos. Como el oro se purifica en fuego para quitar su escoria, su inmundicia, Dios nos hace brillar nuestros corazones purificados en la prueba, hermanos. Esto dice Santiago en capítulo 1, 2, 6: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es algo increíble, hermanos, cómo se fija cómo Dios nos cambia todo el escenario. Lo que pensábamos y que le decimos: Señor, no me mandes pruebas, Él dice: hallaos en sumo gozo cuando os halléis en pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Nos pone el ejemplo: el oro se purifica en fuego, pero la fe de nosotros es más preciosa para Dios que el oro, pero la tiene que purificar, y limpiar de escoria, hermanos, y hacer crecer nuestra fe. Y para construir eso es que viene la prueba. Pero dice Jesús: tened ánimo, soy yo, no temáis. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. Pedid a Dios sabiduría, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, en 1 Pedro 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, para que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra alma en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermano. Dice que Jesús nos cambia todo el escenario y tenemos que aprender el lenguaje de Él y a caminar en ese lenguaje. Él nos enseña que con su gozo y con su presencia, la felicidad es un estado de la mente, hermanos, no depende de las circunstancias. Tenemos que aprender a danzar sobre la lluvia, porque es un regalo de Dios también. Jesús vino a darnos la libertad al abrir las rejas de nuestras prisiones espirituales. La preocupación te encadena en tu mente, absorbe tu energía, te lleva al pasado y al futuro y no te deja disfrutar el presente. Deja de preocuparte por lo que no tienes y valora lo que sí tienes. Dice en Mateo 6, 25 al 34, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? La felicidad está en valorar y agradecer lo que tienes. La gratitud es la llave para el éxito y la felicidad, y esta se encuentra en los pequeños detalles, no en las grandes cosas. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no disfrutas el camino
¿qué sentido tendría llegar a la meta? Disfrutemos el amor de Dios. Vivamos a Jesucristo, amando al prójimo en el poder y la caricia del Espíritu Santo. Jesús nos quería enseñar que la felicidad, hermanos, es un viaje, no un destino. Aprendamos a amar a Dios y nos amaremos más a nosotros mismos y a nuestros semejantes, pues el amor nos preocupa más el tener cosas que el ser. Jesús nos alertaba de no caer en ese laberinto sin salida, en ese agujero negro en nuestra mente que nos roba la energía, que es la preocupación. Preocuparte por el pasado, imaginemos, es como manejar viendo el espejo retrovisor, hermanos, sin ver hacia el frente. Ama el presente, la vida como regalo de Dios, y pon así los cimientos para un futuro prometedor, en comunión siempre con el Creador que sostiene al hombre, que no pidió nacer, no sabe vivir y no quiere morir. No busques la felicidad en cosas materiales. Esta está en nuestro interior y en las cosas más simples de la vida. Busquemos el rostro de Dios y no desenfoquemos nuestra mente espiritual de Él, para no caer como Pedro, quien apartó su mirada de Cristo y cayó. Afortunadamente sabemos que ahí está cerca Cristo de nosotros, y dice, clamó a Él y lo asió de la mano y lo levantó. Siempre lo tendremos, hermanos, a un costado nuestro para darnos la mano si es que nuestra fe aún flaquea o todavía no se construye. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, bendice a mis hermanos, Señor. Pon en sus corazones esta semilla de fe, Padre, para que puedas tú decirnos, no tengas tú que decirnos por qué dudaste. Que nuestra fe sea suficiente para ti, Señor. Que la capacidad de asombro no sea perdida por nosotros, y que nuestros corazones encuentren en ti siempre el cobijo y el amor que tú nos tienes, Señor. Sabemos que estás a un lado nuestro, pero te pido, Padre, que en esta hora, en la bendición que des a mis hermanos, Señor, que les ayude, Señor, a vivir una experiencia sobrenatural, Padre. Muéstrales un pequeño rayo de tu gloria, Señor. Ensánchales su fe en sus corazones, Padre. Construyeles la autopista de la fe, Señor, para que tus milagros tengan cabida en nuestras vidas y podamos vivirte no cada domingo, sino, Señor, cada día, cada minuto y cada segundo. Te lo pido, Padre, en el nombre de mi Cristo Jesús. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, quiero cantar una canción. Ya me estoy copiando del pastor, ¿verdad? Yo era un copión. En la predicación anterior, hermanos, les platiqué de cuán gozoso estaba y cuán contento de que nuestro Señor Jesús nos mostró la victoria en el cuerpo de mi sobrina Nora Hernández, y hoy se encuentra aquí presente. Un aplauso para ella, ya que Dios le hizo crecer la fe rápidamente y le concedió su salud. Bienvenida, sé que está aquí por acción de gracias. Y esto no solo ensancha la fe de ella, hermano, sino también mi propia fe, porque si ya antes tenía fe, se sigue construyendo esa autopista, sigue creciendo esa autopista de fe. Y este canto lo quise cantar porque lo mencionamos, en donde dijo una hermana, dijo, yo estuve enferma de COVID y hablaba toda mormada y hablaba con mis hijas, ay mamá, ¿todavía tienes COVID? Sí, pues todavía no salgo de él. Y luego un día después pues, ya hablaba bien, y luego de repente le volvió a hablar y le dijo, estaba en Chicago, y le dice a la hija, oye mamá, pero te volvió el COVID, estás bien ronca y si estoy yo toda mormada. No, hombre, dijo, es que estaba oyendo un canto, dijo, dice, hombre de poca fe, dijo, y estoy moqueando, estoy llorando, dijo, pero ya el COVID ya no está más en mí. Dice, evitarme los lentes para la foto, ¿no? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dijo voy, y Jesús le dijo ven. Pedro le dijo voy, y Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba sobre
La duda lo visitó mientras Pedro caminaba. La duda lo visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar. Pedro le dice voy y Jesús le dice ven. Pedro le dice voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Sálvame, maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?